Muchas gracias por regalarnos su tiempo para conversar sobre este tema de cómo lograr que los estados inviertan en los niños. Yo quisiera empezar con una anécdota. La siguiente, por favor. Contando una historia. Tengo un amigo que se llama Esteban, con un nombre alemán impronunciable, que era director de Visión Internacional en Bolivia. Y tenía un presupuesto de $13 millones al año para promover el trabajo con los niños. Y participó en un concurso, en un taller que hicimos en Panamá sobre inversión en infancias. Y nos dijo lo siguiente: en Bolivia nosotros trabajamos con el 3% de los niños, 93.000 niños. Y les damos todos los servicios, vacunas, alimentación escolar, les controlamos la anemia, parásitos, se dice. Les enseñamos a participar, a que no acepten el castigo físico, y las evaluaciones que tenemos son bastante buenas. Y esos $13 millones al año son bien gastados. Pero yo tengo un problema de conciencia muy grande. ¿Y qué hacemos con el 93% de los otros niños de Bolivia? Y he llegado a una conclusión, y es que tenemos que hacer incidencia política como parte de nuestro trabajo. Porque no vamos a ampliar nuestro presupuesto a $50 millones o a 100 y no vamos a reemplazar al Estado. Parte de nuestro trabajo tiene que ser hacer incidencia política, porque los estados son garantes de los derechos de los niños. Y más preocupado todavía, decía Estefan, estoy porque el gobierno boliviano, que es un gobierno pobre, es un país bastante pobre, ha multiplicado su gasto en el presupuesto por 8 veces en armas. Mientras los niveles de desnutrición crónica, de anemia y acceso a la educación, etcétera, de los niños en Bolivia es muy grande, casi como Haití o Guatemala, el gasto en armas ha crecido 8 veces. Lección aprendida. Parte de nuestro trabajo con los $13 millones tiene que ser hacer incidencia política. Es cierto, nuestro trabajo tiene un sentido profético, es decir, muestra que se pueden hacer cosas con los niños y muestra cómo el reino por el cual nosotros trabajamos está presente hoy día. Por eso, decía yo, que soy director del programa de Bolivia, me siento en una carpeta, en un pupitre, como alumno, para que aprender a hacer incidencia para que los estados inviertan. Bueno, después llegó a ser el director de América Latina de Visión Mundial y ahora es director de América del Sur para Visión Mundial. Es una excelente persona. Entonces, el primer tema sobre el cual tenemos que conversar es una decisión estratégica de hacer incidencia política. Tiene que ser parte de nuestro plan estratégico y entrar en ese campo difícil. Hacer incidencia política, hacer política no es algo fácil. Y en el tema de presupuesto de orçamento es más difícil, porque supone tener como interlocutor a la burocracia, ¿no es cierto?, más sofisticada en términos económicos. Esos economistas que han estudiado en Chicago, los Chicago Boys, o en Cambridge, o en el MIT, y que dicen no es rentable invertir en los niños, no hay impactos
o evidencias de trabajar en los niños, hay otras prioridades. Hay que mantener los equilibrios fiscales, una política económica responsable y todas esas cosas que nos dicen, ¿no? Entonces, esta decisión es una decisión de hacer incidencia política, es una decisión estratégica. Y creo que hemos avanzado muchísimo, porque ya tenemos primero el comentario general 19, el Comité de Derechos del Niño ya ha aprobado una especie de reglamento de detalle de cómo el artículo 4 se concreta. Lo ha hecho el año pasado. Nosotros también trabajamos otra serie de detalles sobre este tema. Y hemos aprendido en América Latina de las experiencias de cómo hacer incidencia, que es lo que yo quiero presentarles ahora, ¿no? Siguiente. Tenemos algunos desafíos. El primero es de decidir entrar a hacer incidencia, ¿no? El segundo es trabajar con los sectores más pobres, más vulnerables de los niños. Digamos, hay toda una explicación, una batería de argumentos por qué trabajar más con ellos. No solo de tipo ético, sino también de tipo técnico, que vamos a verlos algunos con detalle, ¿no? Otro reto que tenemos es sistematizar nuestra propia experiencia de trabajo directo, de promover la educación, la salud, la participación, sistematizar esas experiencias y ese trabajo para convertirlas en políticas públicas. Es como un laboratorio. Cada proyecto que nosotros tenemos debe ser como un laboratorio donde sacamos lecciones para propuestas de políticas públicas de gestión concretas. No decir, todos los niños tienen derecho a la educación, sino cómo en concreto, ¿no es cierto? Tenemos la experiencia también de desarrollar equipos y capacidades en nuestros funcionarios para hacer incidencia, tanto en la parte de medios de comunicación como en la parte técnica. Tenemos que formar colectivos que trabajen el tema con seriedad, porque en el otro lado del escritorio tenemos, yo diría, interlocutores sofisticados que quieren pruebas, evidencias y que quieren argumentos serios. Además, por supuesto, de presión política, ¿no es cierto? El tema no es solo técnico, también es un tema político. Siguiente. Entonces, lo que yo quiero presentarles es, a partir de la experiencia que hemos tenido trabajando más de 10 años en América Latina y también aquí en Brasil, lo que sería un ruteiro, una hoja de ruta para hacer incidencia, como las fases, las secuencias. Y también sacar las lecciones aprendidas de qué cosa no hay que hacer y cómo avanzar en este proceso. Entonces voy a presentarles esta hoja de ruta y poder conversar con detalle sobre los pasos, ¿no? Siguiente. En primer lugar, hay que constituir un grupo de trabajo, un colectivo. Después vemos fase por fase. O sea, tiene que ser una decisión no de una institución, sino de un colectivo, de varias organizaciones. Normalmente, en la mayoría de países de América Latina, las coaliciones de infancia, aquí en Brasil es el Foro de Infancia, comanda el proceso. Pero también deben participar otras instituciones, por ejemplo, la academia, las universidades. En varios países de América Latina, las universidades de los jesuitas, y ahora yo espero que las de los maristas, se pueden incorporar a este trabajo.
porque hay alguna serie de temas de tipo muy técnico y se pueden hacer tesis, estudios, investigaciones, estudios de mercado. También otra serie de organismos. Hay grupos de responsabilidad social empresarial, hay las iglesias, hay organizaciones de niños, hay UNICEF y otras organizaciones. La idea es convocar a la mayor cantidad de organizaciones en este esfuerzo de hacer incidencia. No es fácil, porque hay, ¿cómo podríamos decir?, perfiles institucionales o a veces competencia entre las instituciones. Hay desconfianzas. Y ahora que los recursos están reduciéndose, también hay competencia. Pero hay que... En muchos países se ha logrado constituir este grupo de trabajo, que debe tener un grupo pequeño, que es como una especie de secretaría técnica que comande el proceso y que desarrolle el plan, ¿no? Otro desafío, este equipo tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber economistas, sociólogos, expertos en comunicaciones, expertos en el tema, ¿no es cierto?, si trabajamos educación o salud, ¿no? Y tener claridad sobre dos cosas. Primero, que el trabajo de incidencia es un trabajo de largo plazo. No es flor de un día, se dice. Flor de un día no es una actividad y ahí termina, sino que hay que trabajar largo tiempo, a veces años. Y dos, que tiene que hacerse en forma sistemática. Hay que hacer un plan de incidencia de largo plazo, donde voy acumulando fuerzas. Después vamos a ver en qué temas, en qué áreas hay que acumular fuerzas. Y por otro lado, yo debo tener claro qué cosa es lo que yo quiero alcanzar. Cuando hablo de una hoja de ruta, un ruteiro para inversión en infancia, hay una medida del éxito de este trabajo. La mejora de las condiciones de los derechos de los niños. Y que el Estado destine más recursos y mejor utilizados. Los objetivos principales no es mejorar la participación, no es mejorar los niveles de conciencia o el enfoque de derechos, no es resaltar los perfiles institucionales de los participantes. Para eso hay otras metodologías, otros caminos. En este tema hay que ser muy concreto. La medida del éxito es la mejora de las condiciones de los niños a través de la inversión del Estado. Todo el resto camina por otro lado. Hay que ser, ¿cómo se llama?, laterales, como un rayo láser, ¿no? Eso es lo que yo tengo que alcanzar, ¿de acuerdo? Porque muchas organizaciones dicen, sí, hacemos incidencia y hemos avanzado en organización. Bueno, resultados, evidencias. ¿Ok? Siguiente. En este proceso hay fases, hay como tiempos. Y en cada tiempo, en cada fase hay hitos, hay resultados intermedios. Debo fijarme metas muy precisas que puedan ser verificables, por más pequeñas que sean. Y por otro lado, ir de menos a más. Lo que decía ayer, no se puede comer un elefante de un bocado. Yo no puedo alcanzar el 6% del PIB para educación en un año. Tengo que avanzar poco a poco en un proceso de acumulación de fuerzas, como una guerra de guerrillas, no una gran batalla y ahí termina. Tengo que ganar posiciones con mucha inteligencia, con mucha flexibilidad. ¿De acuerdo?
Siguiente. Esa hoja de ruta debe tener como contraparte una amplia movilización social y política. Porque quienes toman las decisiones sobre el orçamento público se resisten, no están de acuerdo. Y por otro lado, la distribución de recursos en los orzamentos públicos es una batalla. Todo el mundo quiere una parte. Quien más organizado esté, quien más poder tenga en los medios de comunicación, quien más presión pueda hacer, se va a llevar la mayor parte. En el caso de Brasil, si el Estado destina 30.000 millones de dólares para armas, es que la Fuerza Armada, el Ejército, la aviación, tiene una gran fuerza y poder para la decisión del presupuesto. O grupos de empresarios que quieren subsidios, ¿se entiende? O medidas de control de aranceles. Los trabajadores públicos quieren mejores salarios, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere algo del Estado. ¿Y los niños? Entonces, cuando entra uno en incidencia, va a ser un actor más. Alguien más que se pone sobre la mesa para pedir una parte. Este tema ha sido muy discutido y en una conferencia en Monterrey, alguien propuso una idea muy interesante que todavía no se ha puesto en marcha. Y es que antes de discutir la distribución del presupuesto, debería haber una reunión previa donde se defina qué parte va para los niños. En Monterrey, el año 2003, los ministros de Educación dijeron, para evitar ser uno más en esta batalla, en esta lucha, en esta guerra por la distribución de los orzamentos, ¿por qué no antes separamos la parte para educación y después que se maten entre ellos para el resto? Y nosotros cogimos esta propuesta y dijimos, no para educación, para los niños, para entrar en condiciones, para estar en mejores condiciones en esa batalla. Porque es diferente ser un actor más a decir, primero cojo mi parte y después que el resto que se maten entre ellos. ¿Se entiende? Bueno, es bien difícil lograr esa medida, ¿no? Primero destinar para los niños y después el resto. Pero bueno, un elemento esencial en este proceso es la movilización social, porque no van a decidir a favor de los niños de buena voluntad. Tampoco bastan los mejores argumentos técnicos que hay. Vamos a ver algunos argumentos, estos estudios de costo-beneficio, se llama, de la rentabilidad de invertir en los niños. Tiene que haber presión social, tiene que haber movilización. Por ejemplo, hoy día en Perú, en el trabajo que estamos haciendo de incidencia, hay una marcha, se dice, un plantón. O sea, que en el Congreso están todas las organizaciones que trabajan por los niños, más los niños, con unos globos blancos, proponiendo que se apruebe un programa presupuestal contra el castigo físico a los niños. Porque los recursos que el Estado destina están en una bolsa común, no hay un programa específico contra la violencia para los niños. Entonces, eso ejerce presión, porque cuando los parlamentarios están aprobando el presupuesto, tienen la calle en movimiento, ¿no? Bueno, hay diversas formas de movilización, vamos a conversar algunas de ellas, ¿no? Siguiente. Bueno, nosotros hemos esquematizado 10 fases, 10 momentos, y en cada uno de ellos con algunos
hitos. Y debe haber un proceso de movilización social y presencia en los medios de comunicación. Yo creo que este tema es esencial. Los medios de comunicación ejercen una presión increíble. Y ahora tenemos no solo los periódicos, papel, sino tenemos las redes sociales. La potencia de las redes sociales es gigante. Estamos trabajando todo un sistema de utilización de las redes sociales con el objetivo de alcanzar 500.000 de personas en el Facebook que reciban los mensajes. O sea, una noticia que sea compartida por 500.000 de personas. Bueno, Perú tiene 30 millones, pero hay algunos usuarios de Facebook que tienen 1 millón de seguidores, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo lograr tener una presencia masiva? Ahí los comunicadores tienen una tarea bien importante. Entonces, hay que hacer un trabajo de movilización en paralelo y de presencia en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, en las radios y en redes sociales. Es un tema muy importante. En América Latina hay la red Andy, que está empezando a trabajar el tema. Yo creo que les hace falta dar un salto mayor en este tema, ¿no? Porque es un arma muy poderosa. Y los políticos lo primero que hacen cada mañana es ver cómo les va en los medios de comunicación. Ok. Bueno, entonces son 10 fases. Y vamos a ver una por una. Siguiente. Anterior. Bueno, la primera es, después vamos, primero una explicación de las 10 y después cada una con detalle. La primera es asumir que sin recursos no hay garantía de derechos para los niños. Como dice el Comité de Derechos del Niño, sin recursos no hay garantía de derechos. O sea, el Estado tiene que invertir en infancia. Ahora, no solo invertir, sino invertir bien, eficientemente. Esa es la primera decisión que uno tiene que tomar. Y por tanto, la decisión es: voy a hacer trabajo de incidencia política. En mi presupuesto anual voy a tener personas que se dedican a este tema y que se van a especializar. No es fácil esa decisión. Muchas organizaciones están muy satisfechas, muy felices con el trabajo que hacen. Sí, yo hago trabajo de promoción de la educación en los sectores populares, por ejemplo, Fe y Alegría. Bueno, ¿y cómo influye eso en la educación nacional? Otras organizaciones dicen: sí, yo doy servicios de vacunación a los niños. Sí, yo promuevo la participación, hago programas de desparasitación. Muy bien. Pero esa ruta no lleva a una solución para el conjunto de los niños. Sí es importante y tiene un sentido profético, como yo digo, pero tiene que ser complementada con incidencia política y tiene que ser la base para hacer incidencia política. Por eso, yo siempre digo que en todo proyecto tiene que haber un cuarto objetivo, que es sistematizar la experiencia y ver cómo aporta a la política pública. Siempre tiene que haber, porque el impacto de ese proyecto en el aporte a políticas públicas y a incidencia a veces es más importante que el propio proyecto. Así sea de 5, 10, 20 millones de dólares o de reales, tiene que ser concebido ese trabajo de promoción directa como parte de este proceso de incidencia. Es un cambio de chip, de enfoque muy importante. Y hay resistencias, porque muchas organizaciones que trabajan a favor de la infancia tienen miedo de hacer política, porque también tiene sus riesgos. Sus riesgos no solo
de prestigio, sino a veces riesgos de la vida, ¿no es cierto? Porque uno está afectando intereses. Hay muchos casos sobre este tema. La segunda fase es organizar la movilización social. Tiene que haber un plan de movilización. Marchas, mítines, pancartas, presencia con los medios de comunicación. Algo orgánico, algo permanente. Poder sacar a la calle, como decimos nosotros, un contingente de personas o de instituciones que hagan movilización. Por ejemplo, la experiencia de... ¿Puedo quitar el saco? La experiencia de Nicaragua es muy, muy interesante. La coalición de infancia de Nicaragua, que se llama la CODENI, tiene acuerdos estratégicos con 19 medios de comunicación, radios, periódicos, revistas. Y a los periodistas de estos 19 medios de comunicación les hace capacitación y los tiene comprometidos que cuando hacen incidencia, ellos van a usar los medios. Tienen una campaña de incidencia con un nombre extraño que se llama Ponete en mis zapatos. ¿Cómo se dice en portugués? Bueno, tiene sentido para los amigos de Nicaragua, ¿no? O en la experiencia en El Salvador. Hay una red de radios comunitarios, de 48 radios comunitarias en Salvador, que es un país pequeño de 4 millones de habitantes. Bueno, los 48 radios comunitarios, muchos con la administración de la Iglesia, son parte de este proceso de movilización para la campaña que ellos desarrollan. Igual en varios países. Entonces, esa es la segunda fase, la movilización social. La tercera fase es conocimiento del problema y conformación de un grupo impulsor nacional. O sea, cuando yo voy a promover una propuesta de política pública, yo tengo que conocerla con mucho detalle. Hay un trabajo aquí de diagnóstico, de línea de base, para que yo pueda tener argumentos de tipo técnico, de tipo económico, de impacto sobre mi propuesta. Y aquí yo tengo que hacer el trabajo de decidir qué cosa es lo que voy a proponer como objetivo para ese plan de inversión. ¿Cuál va a ser mi objetivo estratégico? Por ejemplo, en el caso de Perú ahorita hay tres aspectos que se han priorizado para la incidencia. Primero, creación de un programa presupuestal contra el castigo físico. Segundo objetivo estratégico, mayores recursos para eliminar la anemia de los niños. 60% de los niños en Perú tienen anemia y la anemia tiene efectos muy grandes sobre el desarrollo del cerebro. Y el tercero, reducir la desnutrición crónica. En otros países hay otros objetivos muy precisos. Por ejemplo, en Ecuador se puso como objetivo que los municipios, los gobiernos locales, destinasen 25% de su presupuesto para los niños. Fue un objetivo muy amplio, ¿no? O en otros lugares que se abra un programa presupuestal por resultados para salud básica para las madres, que incluye preparar a la madre toda una capacitación y todos sus controles, y cuando el niño nace, 6 meses de lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto? Y que haya parto institucional, un programa de ese tipo, ¿no? Hay un paquete de posibles propuestas y yo tengo que evaluar las propuestas y evaluarlas con varios criterios y deben ser propuestas de tipo realizable. Después las vemos con detalle, ¿no? Pero tengo que tener ese conocimiento y aquí tengo que hacer
un trabajo muy minucioso que se llama visibilización de la inversión pública en los niños. O sea, responder a la pregunta, ¿cuánto gasta el Estado? ¿Cuánto invierte el Estado en los niños? Tengo que releer el orçamento público para ver cuánto se gasta. Yo quisiera pasar, podemos pasar a la lámina número 5-7. Sí. Bueno, este trabajo de visibilizar cuánto invierte el Estado ya se ha hecho en todos los países de América Latina y en Brasil todavía, cosa que me preocupa. ¿Sí? ¿Qué cosa encuentro cuando hago este trabajo, ¿no? En estos estudios de visibilización se ha llegado a la misma conclusión en todos los países. 50% más o menos de la inversión pública se va para educación. Para salud, la siguiente parte. Para alimentación y nutrición va bajando. Y todos los temas que tienen que ver con protección son pequeñas cantidades. Esta distribución es semejante en todos los países de América Latina. ¿Podemos pasar a la siguiente? Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, para Guatemala. Uno tiene acá la misma distribución. Esta es la parte de educación, esta es la parte de salud y el resto muy pequeño. ¿Seguimos? Lo mismo para El Salvador. Educación, salud, etc. Este trabajo hay que hacerlo con todo detalle. Ya se ha hecho, la metodología es conocida. El problema que tiene es que la parte de protección es casi invisible. Hay que hacer trabajos mucho más finos. ¿Cuánto se destina para niños en situación de calle? ¿Cuánto contra el abuso sexual? ¿Cuánto para la explotación sexual? ¿Cuánto para niños trabajadores? ¿Cuánto para justicia juvenil restaurativa? Este detalle hay que trabajarlo. Porque la parte de educación, salud, alimentación y nutrición son las más grandes. Pero ¿por qué es importante hacer este trabajo? Para saber qué me voy a plantear. Si yo digo, vamos a mejorar la educación, supongamos un incremento del número de escuelas, o que las escuelas tengan no un turno, no 2 turnos, sino 1, o sea, jornada escolar completa. Lo que estoy diciendo es, yo quiero que ese presupuesto de educación aumente en 20-30%. O sea, me estoy planteando un objetivo, una meta que en términos presupuestales es muy grande. Y para lograr eso tengo que tener una gran fuerza, ¿no es cierto? Pero en cambio si me planteo otra cosa, recursos para anemia, como estamos haciendo en Perú, recursos para el castigo físico, para eliminar la desnutrición crónica en la parte de educación, estoy hablando de un monto pequeño, que sí lo puedo alcanzar y sí puedo acumular fuerzas para poder enfrentar después los problemas más grandes. Entonces, este trabajo de visibilización me da elementos de juicio para poder decidir qué voy a poner como objetivo de este plan de incidencia. ¿De acuerdo? Yo no digo que no hay que trabajar educación, por supuesto. En Perú, un aumento de R$1 por maestro cuesta $1 millón al día. O sea, si quiero mejorar significativamente las remuneraciones de los maestros, estamos hablando de una parte muy importante del presupuesto. Bueno, entonces, en esta etapa tengo que ver con detalle qué cosa voy a proponer.
teniendo en cuenta este elemento. Después vamos a regresar a verlo con detalle. Regresamos a la lámina. Aquí estamos. La cuarta fase es contribuir al debate. Es decir, tengo que desarrollar una batería de argumentos para poder proponer mi propuesta de política pública, de inversión. Y estos argumentos no pueden ser solo declarativos. La convención dice que sí, está bien. Hemos firmado el tratado para promover educación para todos, los objetivos del milenio. Como me decía un funcionario del Ministerio de Finanzas, todo eso muy bonito, pero yo tengo que tomar decisiones sobre argumentos de tipo técnico. Sí, le digo, pero no solo es técnico, la Constitución y los tratados internacionales. Sí, pero a mí me tienes que demostrar técnicamente que sí debe invertirse en los niños. Y les voy a contar una historia así chistosa, ¿se dice? ¿Graciosa? Engrasada. Hace ya 15 años, cuando cayó el gobierno de Fujimori y la dictadura, hubo un gobierno de transición. Y había un presidente que estuvo un año. Y nos llamó a una serie de personas para que asumiésemos cargos públicos. Y yo era gerente de una institución que daba alimentos, el programa de alimentación escolar y alimentos a los comedores infantiles, o sea, a los niños de menos de 5 años. Y tuve que ir al Ministerio de Finanzas a pedir mayor presupuesto. Entonces yo fui con todos mis papeles, explicando, ¿no? Necesitamos tanto de presupuesto, no hay mejor cosa que invertir, que dar de alimentación a los niños de menos de 3 años. Los estudios de Heckman dicen que la rentabilidad son muy altas. Y el funcionario, niet, no. Y le digo, mire señor, Espinosa se llamaba el funcionario. Mi mamá me ha dicho que yo haga todo lo posible por ser una buena persona y no irme al infierno. Y yo le pregunto a usted, ¿usted quiere irse al infierno? Usted puede decidir dar mayor recurso para los niños. Usted es el funcionario. ¿Quiere usted irse al infierno? Me dijo, no, señor Oroza, yo no quiero irme al infierno como usted. Le voy a aprobar el presupuesto. Y nos aprobó el presupuesto. Bueno, ¿cómo? Ya. En otras palabras, uno a veces tiene que usar ese tipo de argumentos, ¿no es cierto? Bueno, la siguiente fase es contribuir al debate. La quinta es poner el tema en la agenda pública. Uno tiene que ponerlo en los medios de comunicación y que sea de sentido común, que la población diga, sí, hay que apoyar. Entonces hay que organizar campañas con mucho detalle, conversar con los periodistas, darles materiales, etc. La siguiente es influir en quienes deciden las políticas públicas. ¿Quiénes son los funcionarios que deciden? A veces un funcionario de segunda categoría es quien decide. A veces son los parlamentarios, a veces es el ministro. Hay que hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, de mapa de actores, hay materiales y guías sobre el tema, ¿no? La siguiente fase es efectivamente lograr que se aprueben las políticas públicas, pero políticas públicas operativas. O sea, no solo decir, habrá presupuesto. Ahí nosotros hemos aprendido una cosa bien importante, que cuando se aprueba una medida de inversión, tiene que aprobarse la cadena presupuestal. ¿Qué es eso? Es una partida en el presupuesto que pueda recibir los dineros para ese objetivo. Evitar que el dinero vaya a una cuenta más grande, a una partida grande, porque después los funcionarios la redestinan, ¿no es cierto? La siguiente fase, hay que poner en marcha la implementación de las políticas, asegurarse que se ejecutan, y uno tiene que tener indicadores de que se hacen, porque en muchos casos se aprueban. Un ejemplo,
se aprobó en un país de América Latina que el 50% del presupuesto no gastado, no ejecutado, se destina a un fondo para infancia. A ver, lo explico con detalle. La mayoría de instituciones del Estado no gastan todo lo que se presupuesta. Los niveles de ejecución óptimos son 90%. Entonces, quedan 10% del presupuesto. Ese dinero, ¿en manos de quién queda? De los funcionarios del Ministerio de Finanzas. Y ellos deciden dónde va. Plantean una ampliación presupuestal que apruebe el Parlamento o directamente el Poder Ejecutivo. Entonces, los funcionarios del Ministerio de Economía hacen una trampa. Subvalúan, subestiman los ingresos y los gastos. Entonces, cuando hay más ingresos y cuando no se ejecuta, ellos tienen una bolsa muy grande sobre la cual deciden. Y a veces esa bolsa es gigante. Entonces, una propuesta que se hizo es el dinero no gastado o sobrante, un porcentaje, el 30%, debe ir a un fondo de infancia para programas multianuales. Y se aprobó en el presupuesto. Pero no nos aseguramos que hubiese las cadenas presupuestales para ejecutar. Y siempre habían, en las leyes que se aprobaban, por esta vez se exceptúa el destino de recursos para infancia. O sea, en la implementación misma de la política pública aprobada, uno tiene que hacer vigilancia. ¿De acuerdo? La siguiente es comprobar los cambios en la vida de los niños, eso tiene que concretarse en mejora de sus derechos, y hacer vigilancia, seguimiento, y la última, que sea sostenible, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos las 10 fases. Siguiente. Bueno, estas fases dependen de la coyuntura o de cada país en qué momento nos encontramos, ¿no es cierto? Hay temas que están en la agenda pública y que yo puedo avanzar. En otros casos ya hay los proyectos de ley. No son consecutivas necesariamente, ¿no? Yo quiero pasar a la lámina 26, por favor. Sí, para decidir qué propuesta qué objetivo va a tener mi plan de incidencia, tengo que tener una batería de criterios. Bueno, la primera ya le he dicho, ¿no es cierto? Que haya recursos sostenibles y permanentes y que cambien la situación de los niños. Pero hay otros criterios, que promueva los sistemas de cooperación entre las instituciones, que apoye a los pobres y a los más pobres, que tengan un beneficio-costo adecuado. ¿Podemos pasar un poquito más? ¿Algunas láminas? A ver, es la 5.3, por favor. Bueno, hay estudios con toda la seriedad del mundo que demuestran qué intervenciones son las que tienen mayor beneficio-costo. Esto es muy conocido. Mientras más pequeños sean los niños, la rentabilidad es mayor. O sea, los retornos de la inversión son mayores. Este es un argumento técnico incontrastable. La rentabilidad de invertir en niños y niños más pequeños es mucho mayor que invertir en carreteras, en seguridad, en cualquier otra cosa. Este señor ganó el Premio Nobel de Economía. También hay estudios más específicos por áreas. ¿Podemos ir a la siguiente? Más. Bueno, este es lo mismo. ¿Sí? Siguiente. Bueno, no se lee muy bien. Hay un autor que se llama Dembova, del año 2014. Él ha publicado un libro sobre las 23
3 intervenciones más rentables para infancia. Y está especificada cada una de ellas. No se lee, ¿no? Pero se puede acceder al detalle, ¿no? O sea, se sabe qué intervenciones son las que tienen mayores impactos con los niños. Por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, etc. Entonces, para promover, para definir qué política, qué objetivo va a tener mi plan, tengo que tener en cuenta también este argumento de costo-beneficio o eficiencia, ¿no es cierto?, de rentabilidad. Es un argumento técnico, pero que también tengo que usar, ¿no? Regresamos entonces a la lámina. Siguiente, a las 26, perdón, no, la anterior, los criterios, antes. Estábamos viendo los criterios, a ver. Ahí está, sí. Entonces, este criterio de beneficio-costo tiene mucho peso para los que deciden las políticas públicas, pero para nosotros no es el más importante, pero hay que usarlo. Otro criterio es poder replicar la experiencia. O sea, puede ser que se haga en una región, en un estado y después para otros estados, ¿no? Que sea sostenible. Este es un tema bien importante. O sea, no se trata de lograr recursos para un año, sino que haya recursos permanentes. Y eso se hace a través de los programas presupuestales por resultados, PPRs. Es una nueva metodología que se usa para el diseño de los presupuestos, de los orzamentos, y que ahora el Banco Mundial, el BID y todo el mundo reconoce como que es la metodología. Entonces hay que desarrollar presupuesto por resultados para cada tema de infancia. Por ejemplo, para ludotecas o para niños en situación de calle. Eso asegura recursos permanentes, sostenibles, y no solo un año, ¿no? Otro criterio es el impacto, o sea, que tenga resultados y que pueda medir, ¿no es cierto? Que apoye a la organización y a la participación. Y ya nosotros ponemos nuestro plus, ¿no es cierto?, que promueva valores y formación humana, ¿no es cierto? No es solo un problema de más bienes y servicios. Solidaridad, ética, ¿no es cierto?, responsabilidad ciudadana, etcétera, ¿no? Y hay otros criterios. El de acumulación de fuerzas me parece importante. O sea, yo tengo que pensar que este plan de incidencia con este objetivo me da fuerzas para la siguiente etapa. O prepara el campo para la siguiente etapa. Y les doy un ejemplo bien importante. También tratando de responder a la inquietud de Jimena. Jimena me decía que en Brasil hay una tendencia a retroceder. Bueno, nosotros aprendimos que cuando hay una situación de auge económico, de situación buena, hay que plantearse el objetivo de la intangibilidad de los recursos destinados a la infancia. O sea, es fácil para un gobierno firmar un convenio, un acuerdo, un dispositivo que dice no se va a reducir los programas destinados a los niños. Mientras no le signifique mayor gasto, aprueba. Pero cuando haya que hacer un programa de ajuste fiscal, uno le saca. Ay, acordamos que no se va a reducir y que los programas se van a mantener. Por ejemplo, por los programas de alimentación escolar. Bueno, como suben los precios, el presupuesto no alcanza. Pero si yo tengo una propuesta, un acuerdo, que se va a mantener el número de raciones y de niños atendidos, se tiene que aumentar automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, en base a este conjunto de criterios, yo debo decidir qué cosa quiero alcanzar con el plan de incidencia, ¿no? Bueno,
¿Avanzamos? Bueno, ya hemos hablado de la visibilización de ese trabajo, de saber de cuánto cuesta. Yo tengo la metodología, he traído un librito donde se explica el detalle de cómo se hace en Perú, pero es un tema que se conoce, ¿no? Y se puede hacer a nivel local, estadual o nacional. ¿Sigamos? Bueno, hay un conjunto de propuestas que podemos conversar, ¿no? O sea, por ejemplo, la creación de un fondo para infancia con los recursos no gastados u otras fuentes. Nosotros estamos promoviendo esta iniciativa en varios países. ¿Seguimos? Bueno, y así por temas podemos discutir, ¿no? Tenemos un banco de propuestas. En base a la experiencia de América Latina hemos ido recogiendo. Seguimos, hay para educación, seguimos educación, hay para salud, seguimos, participación, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, para cada etapa hay hitos específicos. En el PowerPoint hay cómo medir. Ahora, ¿qué cosa es lo que no hay que hacer? Quiero terminar con eso. ¿Dónde están los errores más grandes? Bueno, el primer error es tener en cuenta el tiempo en el cual propone una propuesta. Hay un ciclo presupuestal. Normalmente, el mes de enero de cada año se definen los programas presupuestales que se van a poner en marcha para el año siguiente. Entonces, si uno quiere un programa presupuestal, tiene el mes de enero como clave para que sea aprobado por el sector correspondiente, por ejemplo, por educación o por salud, y por el Ministerio de Finanzas. Después del mes de enero, ya no entra un programa. Después, el segundo momento es el mes de mayo, en casi todos los países, donde el Ministerio de Economía publica un documento que son las directivas para la preparación del presupuesto para el año siguiente. Y en esas directivas fija los techos presupuestales, el monto que se destina a cada sector. Entonces, antes del mes de mayo, uno tiene que hacer incidencia sobre el Ministerio de Finanzas para que destine recursos para el tema que me interesa. Porque una vez que ya hay un techo presupuestal, es más difícil incluir una partida nueva. Después, entre el mes de mayo y agosto, los ministerios preparan el presupuesto. Entonces, ahí el objetivo de incidencia, el sujeto de incidencia es el ministerio, porque el ministerio le dan su bolsa y distribuye. Entonces uno tiene que decirle, sí, pues yo quiero para esto, para lo otro. En agosto pasa al rango político, al Consejo de Ministros, donde consolidan y lo envían al Parlamento. Entonces, entre el 1 de septiembre y el 15 o 20 de noviembre, en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto, se aprueba. Entonces, ahí uno tiene que actuar sobre el Parlamento. Siempre es posible que en último momento se pueda poner una cláusula, algo. Pero si uno no tiene cuenta del tiempo, puede quedar fuera de juego, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que hacer trabajo con anticipación. Otra cosa que no hay que hacer es, tiene que asegurarse que hayan las partidas presupuestales, las cadenas presupuestales. Porque el funcionario puede decir, sí, yo quiero dar dinero, pero no sé dónde ponerlo. Y eso se aprueba en el mes de enero. Después, mecanismos de verificación de que se están destinando recursos. Y calendarizar, se dice, o sea, saber en el tiempo cuánto se va a gastar. Porque hay trampas que hacen los ministerios de finanzas. Por ejemplo, no dan el dinero sino hasta octubre.
y entre octubre, noviembre y diciembre, los 3 últimos del año, ya no pueden gastar. Entonces dicen, ¿para qué voy a dar recursos si no lo gastan? Entonces el próximo año reduzco el presupuesto. El otro tema es identificar quiénes son los que toman las decisiones. Por ejemplo, en Salvador, nosotros nos dimos cuenta, hicimos un trabajo de incidencia para recursos para la primera infancia. Hay una ley que se llama Ley Pina. Y nos dimos cuenta que la esposa del presidente tenía un nivel de decisión muy grande. Entonces, sobre ella, buscamos a ver en qué colegio había estudiado ella, en colegio de monjas, quiénes eran sus amigas, y pedimos una reunión. Le dijimos, señora, queremos que usted apoye, hable con el señor presidente para que se apruebe. Sí, cómo no. Lo mismo hicimos en Panamá, con la esposa del presidente Molinelli, creo que se llama, uno que ahora está en la cárcel. O con parlamentarios, hay parlamentarios que tienen una decisión muy grande. En Paraguay, en Perú, en otros sitios se ha formado un grupo de parlamentarios por la infancia. Entonces se los invita, se los explica y se les pide que ellos propongan propuestas. Y convenzan también el político. Cuando se trata de programas para niñas, hay grupos de parlamentarios de mujeres, entonces llamarlas a ellas. Entonces, este trabajo de incidencia política tiene un fuerte componente de movilización, de presencia en los medios, pero también tiene un componente de astucia. Hay que leer a Maquiavelo nuevamente, al príncipe, y se logran resultados, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra experiencia, el grupo del comando mayor, que hace el trabajo de incidencia, tiene que ser muy sagaz, muy astuto en buscar el camino para hacer incidencia. Y la experiencia en muchos países de América Latina es que se logran resultados y se acumulan fuerzas y que es un trabajo especializado a nivel local, a nivel estadual y a nivel nacional. Hay materiales para hacer planes de incidencia, pero este sistema de hoja de ruta y pasos creo que puede ayudar. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil.